Bueno, Seba Sotelo, un gusto y gracias por este espacio y por compartirlo. Seba Sotelo es un especialista en Lean que ahora nos va a contar de qué trata este método. También de una provincia vecina, seguimos con Mendoza, es la tercera persona con la que hablo de Mendoza. Así que Seba, bienvenido y contanos quién sos, a qué te dedicas y un poco de tu historia. Gracias, Matías. Bueno, buenísimo, un gusto. Y gracias también por el espacio. Y sobre todo por generar estos espacios y poder contar estas cosas, ¿no? Que muchas veces no se conocen, o aparecen en libros y parecen como cosas medio extrañas o que se hacen en otro lado del mundo y no acá. Bueno, yo soy ingeniero, en realidad soy electromecánico de título, pero de profesión siempre industrial en la práctica. Desde el día uno siempre estuve en industria y en temas de procesos. Bueno, empecé trabajando acá en empresas bueno, envasadoras de agua, después estuve muchos años en manufactura, y en el mundo de manufactura ya aparecía hace muchos años unas metodologías de mejora continua que se llamaban Six Sigma, con nombres raros, y aparecían unos black belts y unas cosas como que uno decía, wow. Y también se empezaba a escuchar un poco de esto de la metodología, o más bien la filosofía Lean, que se escribe Lean. Entonces, bueno, a mí me empezó a interesar el tema y casualmente se abrió una oportunidad ahí en la empresa donde trabajaba yo, que era una multinacional muy grande. Y bueno, empezaron a mandar por todo el mundo a capacitarme en este mundo de Lean, que básicamente es una filosofía de mejoramiento continuo, ¿sí? Que ha ido evolucionando con el tiempo a lo largo de los años. No es algo nuevo, es algo que existe hace muchísimos años. Lean se origina en Japón, digamos, en la industria manufacturera de automóviles, años 60, 70, y el método se llamaba Sistema de Producción Toyota, Ujú. que fue súper revolucionario. Empezó de alguna manera, a desafiar lo que se venía haciendo con lo que era producción en masas y continua. Dijo, bueno, hubo una forma más simple de hacerlo, que bueno, ya después vamos a ir hablando más en tema, pero resultó ser que esa forma de trabajar, esa forma de pensar, de simplificar y hacer las cosas todas más livianitas, con el tiempo se empezó a hacer más conocida, y a partir del año 2000 más o menos se empieza también a hacer un poco más, se empieza a expandir en distintas actividades, y empieza a aparecer Lean en la construcción, y aparece Lean en la salud, Lean en manufactura, y Lean por todos lados, ¿no es cierto?, en transporte. Entonces, pero básicamente es lo mismo, basado en mismos principios, que finalmente lo que buscan es cómo hacer las cosas mejor, de una manera más simple, ¿no? Ujú. Perfecto. Era es algo que me puse a investigarlo cuando empezamos a charlar y te cuento lo que estábamos haciendo. Y, la primera pregunta que me generó es, cuando me dijiste que era de mejora continua, contabas eso, como emprendedor pensé en una pregunta disparadora a contar sobre un poco el proceso, es qué cosas se hacen porque siempre se hicieron así. Básicamente, la misma costumbre de decir, no pensar en un proceso diferente, tanto en producción, en ventas, en todo. ¿Cómo es el ordenamiento para entrar en ese proceso? Bien, buena pregunta. Normalmente lo que pasa es que tanto en empresas grandes como en pequeñas o en pymes también. A mí me toca ahora, con la consultora, estamos hace poco más de un año acá en Mendoza, ya empezando a trabajar también con pymes y con empresas familiares, y te das cuenta que tienen a veces hasta los mismos problemas que las empresas grandes, ¿no? Y muchas veces los problemas se repiten. Más allá de las bajas ventas, cosas del contexto que están un poco medio fuera del alcance de uno, ¿no? Pero hay cosas que se repiten muchas veces por ejemplo, no tener un método para hacer las cosas, o una sola forma de hacer las cosas. Uno siempre se va adaptando a la coyuntura y a lo que va saliendo, y hace siempre uno lo mejor que puede, pero nos olvidamos de las cosas más básicas y más elementales, ¿no? En ese correr, vamos dejando atrás cosas que finalmente hacen al orden, al tener una base buena y sencilla, y
y a partir de ahí todo después es mucho más fácil, ¿no? Siempre hablando del mundo de los procesos y hacer las cosas más sencillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, me toca ver, y siempre pasa algo parecido, ¿sí? Bueno, a ver, creo que la otra vez te hacía la misma pregunta, ¿ves? Bueno, me llaman para ayudar a un cliente, una empresa, y siempre empezamos diciendo, bueno, es que el cliente es lo más importante, vivimos por los clientes, y viste que todas las empresas dicen lo mismo. Sí, sí. Lo más importante es el cliente y para nosotros no hay nada más importante que el cliente. Bueno, perfecto, me encanta que empecemos por ahí. Entonces, las primeras preguntas que hacemos como practicantes en Lean es decir, bueno, ok, bien, ¿qué piensa tu cliente de vos? ¿Cómo le estás entregando a tu cliente? Y en ese momento, mira, abren los ojos y dicen, pero bien, pero ¿cómo bien? No sé, de 100 entregas que tenés o de 10 entregas, ¿cuántas entregas bien y cuántas a tiempo? ¿Lo sabés? Y te diría que en el 90% de los casos me dicen no, no lo miro, no lo sé. Entonces, desde ese punto ya empiezan a haber esas como contradicciones entre lo que queremos hacer, lo que decimos, y lo que después realmente hacemos, ¿no? Entonces nosotros nos agarramos un poco de eso, es decir, bueno, ok, si lo más importante es el cliente, empecemos a medir y a gestionar cómo le estamos entregando al cliente y que también lo estamos haciendo, ¿no? Esa es una, por ejemplo, de las tantas, pero es como una de las preguntas iniciales, ¿no? Sí, ¿no? Que es cierto porque es el común del emprendedor decir, no, para mí el cliente es el número uno más importante y cuánto orden y cuánta atención le damos a eso. Y en esto, en ese proceso imagino que es primer pregunta o de la que elijas para comenzar a trabajar con una empresa, con una pyme, y de ahí se hace una pausa de decir, bueno, no, primero ordenemos esto y vamos por paso, o primero haces un análisis y ves en qué apuntar. Siempre depende de lo que necesite la empresa, ¿viste? Yo tengo clientes que me dicen, por ejemplo, ayúdame a profesionalizar la empresa, entonces ahí es como que abordás todo, entonces normalmente lo que hacemos ahí cuando es un abordaje como completo, hacemos como siempre, se hace un primer diagnóstico, como cuando vas al médico y decís, bueno, yo quiero ahora, sé que estoy mal, sé que estoy gordito, me meto mal, como mal, bueno, yo quiero el año que viene correr una maratón. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces el médico te va a dar un montón de cosas para hacer. Te va a decir, bueno, mira, primero hay que hacer análisis, tenemos que medir cómo está el cardio, cómo está el colesterol, cómo está la masa muscular, cómo estás comiendo, un montón de cosas que te va a evaluar, ¿no es cierto? Para decir, bueno, mira, estás así, ¿sí? Y a partir de acá vamos a hacer seguramente, vamos a cambiar los hábitos de comida, vamos a hacer tal tipo de gimnasia. Pero si yo hacía un montón de gimnasia y yo levanto un montón de peso y qué sé yo, bueno, pero a lo mejor no es la gimnasia que vos necesitas. A lo mejor para correr una maratón necesitas otro tipo de entrenamiento y necesitas a lo mejor ponerte un cardio y empezar a medir pulsaciones y no correr más rápido o hacer Claro. más fuerza, ¿no? Entonces, es un poco la analogía con esto mismo, ¿no? Quiero correr la maratón, bueno, perfecto, va a haber varias cosas o varios aspectos, dimensiones que vas a tener que abordar, que no es solamente salir a correr, sino que es un montón de cosas que tienen que acompañar para que vos puedas llegar a correr esa maratón. Acá pasa algo parecido. Quiero mejorar, quiero profesionalizar, quiero mejorar. Bueno, ok, desde el mundo de los procesos, de la mejora, va a haber un montón de cosas para hacer y eso va de acuerdo a un modelo que no es un invento mío. No hay nada inventado, digamos, está todo creado. Simplemente lo que nosotros hacemos es tomar las mejores prácticas de por ahí las más grandes, como la Red Global de Lean, que está en todo el mundo, como la BCG, que es otra consultora mundial, que también hace excelencia operacional. Entonces, un poco conectamos todo eso y partimos de un modelo que dice, bueno, mira, ¿querés mejorar? Hay varias cosas para ver, no es solamente un aspecto, ¿no? Claro, está bien. Y En después, esto con, disculpame, ahí te completo un poco la pregunta. Ese es uno, pero a veces el cliente te dice, bueno, mira, yo tengo este problema específico, yo quiero mejorar esto, vienen los clientes a mi tienda o a mi fábrica y esperan mucho tiempo y no quiero que esperen. Bueno, perfecto, hay un problema súper específico identificado y a partir de ahí es como que vamos tirando el ovillito y empezamos a hacer proyectos empezando por ahí, ¿no es cierto? Entonces, va a depender un poco de lo que quieran hacer. A veces algunos están enfocados en mejorar la experiencia del cliente,
otros están enfocados más en mejorar su productividad, bajar costos fijos, en más puertas hacia adentro, mejorar flujo de caja, etcétera. Bueno, entonces por ahí el enfoque es distinto, ¿no? En esto que me decías que por ahí, obviamente que cada uno es como una familia, cada uno es un mundo, cada pyme, cada empresa, pero ¿qué, qué tanto pasa como experiencia tuya personal de que los procesos están en la cabeza de alguien solamente? Eh, Pasa mucho, pasa muchísimo en realidad, sobre todo con empresas que ya tienen mucha trayectoria, muchas veces está todo el conocimiento en unas pocas cabezas, este, por supuesto seguramente con alguno de los dueños o con alguien que está hace mucho tiempo trabajando, o un vendedor con toda la experiencia, o alguien de fábrica, y muchas veces pasa que todo ese conocimiento no está en ningún lado y se va de alguna manera aprendiendo y se va transmitiendo, pero no está documentado en ningún lado, no hay un estándar de cómo hacerlo, claro. Entonces esa persona no está o falta o lo que sea, y de repente empiezan a haber un montón de problemas, ¿no? Y siempre hay diferencia de criterios. Y eso termina pegando siempre, en algún proceso te termina pegando, o de entrega o de manufactura, de cualquier tipo de, no sé, cualquier tarea administrativa también, bueno, te termina pegando por algún lado y eso finalmente te redunda en costos y en tiempo, ¿no? Horas hombre. Es muy normal esto, ese desorden, o sea, está muy a la vista eso. Es re normal, es re normal. Por ahí los que están más ordenados sí son normalmente las empresas más grandes, las más, eh, por ahí multinacionales que ya vienen con estas metodologías y bueno, ya están acostumbrados a trabajar de esa forma y saben que trabajar a veces sin métricas o sin mediciones correctas, te perdés un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, o porque han certificado algún tipo de norma muchas veces, que muchas veces, bueno, eso también es otro capítulo aparte, a veces certificamos normas y quedan ahí nomás para un auditor y nunca se ponen en la práctica, ¿no? Bueno, Lean un poco trabaja en esa parte también, ¿no? Pero sí, es muy normal, y sobre todo lo que suele ocurrir, Matías, es que en las empresas, sobre todo hablando en pymes, se conoce mucho de los números del negocio, que está muy bien, cuánto vendí, cuál es el margen bruto, cuál es el margen operacional, evita, cuánto compramos, todo lo que sea plata normalmente, que es lo primero que uno ve, ¿no es cierto? Decir, listo, eso tenés mediciones de todo, algunos hasta tienen sus tableros, sus Power BI, lo que sea, que está buenísimo, está bárbaro. Ahora, todo lo que está escondido como costos dentro de los procesos, no se mide en ningún lado. Entonces, no hay muy poca medición y gestión de hacer la cosa bien, ¿sí? O de la productividad de la cosa. Por ejemplo, muchas veces me pasa en empresas que preparan pedidos, que son empresas grandes, dice, necesitamos más gente. Viste que siempre los gerentes de operaciones siempre se quedan cortos de gente y siempre piden gente, piden gente. Eso es como un factor común en todas. Operaciones dice que nunca tiene gente, que le falta gente. Es como una regla. Y de repente a lo mejor no le falta gente, ¿viste? Entonces, y nadie sabe y nadie mide si realmente te falta gente o no. Entonces, bueno, todas esas mediciones de productividad, de proceso, si yo no las mido, no puedo saber si me falta o no me falta. ¿Sí? Un poco el ejemplo que recién decíamos del deportista. Yo creo que me falta, no sé, tal vitamina y a lo mejor no te falta eso, no lo sabes hasta que no lo medís y no lo gestionas, ¿no? Bueno, acá Sí, pasa exactamente lo mismo. sí, tal cual, ¿no? Lo hablas y hasta personalmente a mí me ha pasado de escuchar o de yo mismo capaz de decir, y el primero es, no sería como consejo, pero sino decir, che, alguien viene y te dice, nos falta gente en tal sector. Y en vez de salir corriendo a ver, porque por ahí el agregar más gente se transforma sacando, o sea, es el beneficio de dar trabajo, ¿no? Sí, Indiferentemente de eso, pero el agregar más gente por ahí se transforma se alarga un proceso, se empieza a hacer algo mal que se podría haber hecho mejor con menos personas. Es tal cual. un punto para detenerse y realmente, aunque sea, hacerse la pregunta, decir, che, ¿me falta gente o estamos haciendo un proceso mal? Exactamente. Y es tapar el problema con plata, porque al final es contratar, salir a contratar y salir a poner más costo fijo,
y tapar un problema con dinero finalmente, ¿no? Entonces, bueno, Lean es todo lo contrario de eso. Lean lo que va a hacer es desafiar y siempre va a buscar hacer primero el proceso lo más livianito posible. Cuando hablamos de liviano, es quitarle todo lo que ese proceso tiene de más, todo, hasta la tarea más mínima, todo lo que se hace de más, caminar 10 pasos de más, imprimir algo, mover una caja, lo que sea, todo eso se va como quitando del medio, y en la repetitividad eso hace procesos mucho más livianitos, con menos gente, con menos recursos y finalmente mucho más eficiente. Nosotros tenemos una dinámica muy entretenida, una simulación que hacemos con Legos, que de hecho la ofrecemos gratis en las empresas, una simulación de un par de horas, súper buena, donde armamos avioncitos, ¿no? Entonces lo hacemos en varias fases y al principio lo dejamos que armen y se arma todo un lío y cada uno como loco haciendo lo que puede y al final vamos aplicando los principios y se van dando cuenta de que no hace falta más gente y no hace falta hacerlo más rápido, sino que lo que hay que hacer es eliminar todas esas tareas que están de alguna manera, que no agregan ningún valor, y finalmente eso hace que el proceso fluya mucho más, que se bajen los inventarios y bueno, hay varias teorías y cosas ahí en el medio, ¿no? Pero el fin, al final del día es ¿cómo hago más con menos? ¿Sí? Entonces, poner una persona más es el ultimísimo recurso. Tiene que estar ultra, archi, recontra medido y validado. Decir, bueno, ok, sí te falta una persona, te faltan tantas horas para mejorar tanto la productividad. O para, y siempre va conectado, ¿no es cierto? Vas a mejorar con una persona, vas a bajar tanto tiempo o vas a mejorar tus entregas en tanto. Pero siempre es lo último que se busca. Genial, sí, me llegó ese mensaje. Lo voy a usar un poco más seguido. Sí. Seba, ya no, podemos creo, seguir charlando de lo mismo y de distintos ejemplos y casos. No te quiero robar más tiempo, me encantó la charla. Desde ya a mí me sirvió en un montón de cosas. Ojalá que a otra persona le llegue de la misma manera, porque son cosas muy sencillas, pero a la larga se transforman en un signo peso, porque básicamente abaratas costos, hacer mejor proceso y demás. Desde ya te invito a que cuando gustes, en una próxima charla de otro tema que tengas ganas de hablar. Si no, bueno, primero agradecerte por el tiempo. El propósito, como te lo conté, se lo cuento a todos, es que bajemos la mortalidad en los emprendimientos, porque entendemos que, o por lo menos lo que veo en todo la TAM, o en la gran mayoría de los países, con gente que ha hablado de clientes y emprendedores, que salimos a emprender sin tener una mera capacitación, aunque sea y de vivir este día a día. Por eso fue esta invitación que nos cuente desde tu experiencia a cómo trabajas. Así que nada, muy agradecido y contento por estar compartiéndolo con vos. Ojalá que sea la primera de muchas. Perfecto, Matías. Bueno, muchas gracias. Sí, seguro, hay mucho para hablar y sobre todo para hablar de estos distintos aspectos, muchas herramientas que también son súper útiles, ¿viste? Entonces, por ahí está bueno compartir, ¿viste? Herramientas específicas de cómo aplicarlas, de orden. Hay un montonazo para conversar que está bien bueno. Y me parece que yo cerraría, a veces cuando doy, yo doy también capacitaciones, doy también una maestría en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Y muchas veces cuando hablamos de estos temas, siempre está la pregunta que dice, bueno, pero eso pasa en Japón, porque los japoneses son así, acá no funciona, acá en Mendoza eso no existe. Y no, se lo doy vuelta porque se los muestro con ejemplos y con empresas de acá que aplican Lean. Por supuesto que eso es todo un camino y largo, no es algo que se logra con pocos meses, es finalmente una cultura de trabajo y uno va finalmente a decidir hasta dónde quiere llegar. Vuelvo al ejemplo del maratonista. Si mi objetivo es llegar a los 42 kilómetros en el tiempo que sea, perfecto, pero a lo mejor mi objetivo es hacerlo en 2 horas 30 o menos. Y bueno, entonces es otro desafío el que me pongo. Entonces cada uno puede llegar con Lean hasta donde quiera, ¿no? Pero creo que lo importante a destacar es que no ocurre solamente en Japón, las cosas se pueden hacer acá totalmente, por más que el método, la filosofía haya nacido allá, se aplica perfectamente y hay un montón de ejemplos para demostrarlo. Genial, sí. Muy Uh-huh. cierto. Y aparte que son cosas normales que se viven el día a día, en una pyme, en una empresa, en un emprendimiento. Desde
chicos hasta grandes, porque todos tenemos un proceso, por más que vendamos lo que vendamos y que nos dediquemos lo que nos dediquemos, todos tenemos clientes, todos trabajamos o para una empresa, para una entidad o para un usuario final. Así que nada, a todo el mundo le serviría de la misma forma. Seba, bueno, cuando gustes, Bien. estás invitado nuevamente. Esto vamos a tratar de que lo escuche la mayor cantidad de gente posible, así que muchas gracias por tu Muchas tiempo. gracias a vos por la invitación, un placer. No, gracias, Seba.